Buenos días. Vamos a prepararnos, ya que los niños han salido, vamos a prepararnos para nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y bueno, para que sea Dios quien tome control, quiero pedirles que me acompañen a orar y que ustedes puedan orar en su corazón por mí también, para que sea Dios quien nos conceda poder realmente ir a su palabra y ver su palabra y poder ver a Jesús en su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, de congregarnos para estudiar tu palabra. Es un privilegio, Señor, poder tener esta escritura para nosotros, esta escritura donde tú nos hablas, Señor, y donde tú nos enseñas. Ayúdanos a aprender de tu bondad, de tu amor, Señor, de tu carácter. Ayúdanos a ver a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que podamos vivir conforme a la voluntad de tu Hijo para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos estado durante aproximadamente un año y medio, hemos estado haciendo un estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 21 y este día vamos a concluir el estudio del Evangelio de Juan. Hemos repasado versículo por versículo, hemos avanzado. Y pues creo que ha sido de mucho gozo, ha sido un privilegio poder estar estudiando este evangelio que señala tanto a Jesús, que nos muestra tanto de Jesús, que nos permite aprender tanto de Jesús. Así que hoy vamos a concluir con este estudio del evangelio de Juan. Y solo antes de entrar al capítulo 21, solo quiero señalar algunos datos importantes. Versículos 30 y 31 del capítulo 20, la semana pasada hablábamos del propósito de este libro. Aparentemente podríamos decir que este libro estaba concluido en ese momento. Esos dos versículos es como una conclusión del libro. Y fácilmente el libro podría haber concluido ahí y cumplía el propósito para el cual Dios lo había mandado, pero había algunos aspectos muy importantes todavía que se necesitaban definir por medio de las escrituras. Y el capítulo 21 viene a ser eso que Dios nos da para aclarar algunas cosas. El Evangelio de Juan fue el último de los evangelios escritos. Se supone que fue escrito más o menos entre el año 85 y 90 después de Cristo, o sea, aproximadamente 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces, 50 años después de la muerte de Jesús, ya la iglesia había crecido, ya la iglesia tenía bastantes fieles y los apóstoles pues habían predicado, habían salido, entonces muchas personas habían añadido a la iglesia. Pero por las mismas narraciones de las cosas que los apóstoles habían comunicado o de lo que los discípulos habían comunicado, al parecer todavía en la iglesia primitiva, en esa iglesia original que nació allí en Jerusalén, como que al parecer se habían levantado algunas interrogantes, digamos así. Una de las interrogantes era, la iglesia recordaba a Pedro como aquella persona que había traicionado a Jesús, que le había negado 3 veces. Entonces estaba la interrogante en esta comunidad cristiana de que si Pedro realmente había sido restaurado, si realmente había sido restituido a su posición de autoridad, de servicio en la iglesia. Y en el capítulo 21 Juan tiene unas anotaciones especiales que nos van a enseñar qué pasó con Pedro. ¿Sabes? Desde que Pedro negó a Jesús, como que Pedro sale de la historia y no se sabe nada de Pedro, así de una manera específica, hasta este momento donde Jesús vuelve a hablar con él, a dirigirse a él de una manera personal y directa. Otra de las cosas que se tenían que aclarar es que había una leyenda, se había suscitado una leyenda de que el apóstol Juan no iba a morir, sino que él iba a estar vivo todo el tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces en el capítulo 21 el apóstol Juan aprovecha para aclarar esta situación y mostrar que Jesús no había dicho que él no iba a morir, sino que se había referido de otra manera.
Y otra de las incógnitas que se tenía, especialmente para los apóstoles, era: ¿qué va a pasar con nosotros ahora que Jesús va a ascender al cielo? Los últimos 3 años de su vida ellos dependían exclusivamente de la provisión que venía a ellos por medio del ministerio de Jesús. Era el ministerio de Jesús el que proveía para sus necesidades y las de su familia, pero ahora ya no existía el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces la pregunta es: ¿de dónde va a venir la provisión para nosotros? Si es que vamos a seguir con esta misión que Dios nos ha encomendado, ¿cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces vamos a ver este capítulo y vamos a tener estas interrogantes en mente, y vamos a ver cómo Jesús utiliza estas situaciones para enseñarles a él algo muy importante. ¿Saben? En este capítulo 21 yo le quise llamar un llamado a servir a Jesús. Este capítulo en esencia señala algunos aspectos que son muy importantes para una persona que quiere servir a Jesús. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer primeramente vamos a leer versículo 1 al 5, capítulo 21, versículo 1 al 5. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Saben? Miren que en este caso, por alguna razón, los discípulos, especialmente Pedro, toma la decisión de volver a su antiguo oficio. Esta narración del capítulo 21 de Juan tiene mucha similitud a los primeros 11 versículos del capítulo 5 de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, se narra cuando Jesús llama a Pedro y le dice: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. En aquella ocasión lo que había sucedido era que Pedro con sus amigos, sus compañeros pescadores, habían salido a pescar toda la noche. Por lo que se puede ver, era costumbre pescar en la noche, al parecer era la mejor hora para pescar. Fueron a pescar siendo pescadores expertos. Por alguna razón, esa noche no pescaron nada. Al día siguiente en la mañana, Jesús estaba en la orilla de la playa y le predicó a una multitud. Y le dijo a Pedro que llevara la barca un poco adentro del mar y que tirara la red. En ese momento Pedro le dice: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Entonces cuando Pedro echó la red, dice la narración en Lucas 5, que habían tantos peces que no podían subir la red a la barca y tuvieron que hacerle seña a otras personas que estaban en orilla para que vinieran, y dice que llenaron las 2 barcas de tal manera que las 2 barcas se hundían. Entonces, ¿cuáles son las cosas similares? Pedro con sus amigos habían salido a pescar, pasaron la noche pescando y no encontraron nada en las 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones también vino estando Jesús y les dice: tiren la red. Y en las dos ocasiones también hubo una pesca milagrosa. Y también en las 2 ocasiones Jesús se dirigió a Pedro para comisionarlo. ¿Sabe? En Lucas 5 fue cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo: yo te convertiré en un pescador de hombres. Y en Juan 21 Jesús le reafirma nuevamente el llamado a Pedro, lo vuelve a señalar y le vuelve a encargar la misión de pastorear las ovejas. Y vamos a ver qué significa eso un poquito más adelante. Pero saben, el hecho es que Jesús, con el control que tiene, con el poder absoluto que Él tiene sobre la naturaleza, esa noche no permitió que
que Pedro y sus amigos, que eran pescadores de experiencia, pescaran nada. Y saben que la realidad es que cuando nuestra vida, cuando nosotros nos estamos encaminando y estamos haciendo planes y queremos hacer cosas y proponemos cosas en nuestra vida que no sean de acuerdo al plan de Dios para nosotros, Dios mismo va a estorbarnos nosotros. Si somos hijos de Dios, si Dios tiene trazado un plan para nosotros, Dios no nos va a dejar que nos desviemos del plan que Él tiene para nosotros. Con seguridad nosotros mismos en nuestro propio deseo vamos a querer tomar decisiones y querer tomar las riendas de nuestra vida por nuestra propia cuenta y seguramente vamos a creer que nosotros sabemos cómo llevar nuestra vida, y quizás aún sabiendo que Dios, que Jesucristo nos ha llamado para algo diferente, quizás vamos a querer batallar con cosas que no son acorde al plan de Dios para nosotros. ¿Sabes? Nosotros estamos acostumbrados de que conocemos algo, tenemos una profesión, tenemos una actividad, tenemos algo que lo sabemos hacer bien, y por naturaleza o por instinto, digamos así, queremos seguir haciendo lo mismo, porque es en aquello en lo que hemos confiado. Pero muchas veces Jesús, aún nosotros siendo expertos en algo, nos estorba y nos detiene para que nosotros no sigamos haciendo aquello que no viene conforme al plan de Dios para nuestras vidas. En este caso Jesús le estaba dando una lección a sus discípulos. Jesús, si ustedes recuerdan o pueden ver ahí mismo en sus Biblias, en capítulo 20, versículos 21 y 22, cuando Jesús apareció a ellos ya con su cuerpo resucitado y se presentó delante de los apóstoles, Jesús les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, los discípulos ya sabían que Jesús les tenía una misión preparada. De repente, hasta ese momento no les había declarado con certeza en qué consistía la misión, porque la misión se la dio exactamente unos momentos antes de ascender, pero ya les había dicho que iban a ser enviados. Les dijo ahí mismo también que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos para cumplir esa misión. Por alguna razón los discípulos no confiaron o no creían que era capaz que eso sucediera. Aparentemente estos discípulos estaban con un pesar en su corazón, recordaban los eventos que habían sucedido unas semanas antes, cuando Jesús, en el momento que más necesitó apoyo, todos lo habían abandonado. Y especialmente Pedro no solo lo había abandonado, sino que también lo había negado. Y seguramente el sentirse indignos de Jesús, no se sentían ellos que eran las personas adecuadas para cumplir la misión que Jesús tenía para ellos. Pero ¿saben qué? En este momento Jesús estaba trabajando en sus corazones y los iba a llevar a la convicción de que verdaderamente Dios los había escogido y que Él iba a hacer la obra por medio de ellos. En estos primeros 5 versículos vemos cómo Jesús les estorbó de tal manera que no siguieran con sus planes. Ellos eran pescadores y seguramente tenían éxito como pescadores, pero Jesús les estaba estorbando para que se cumpliese aquella misión que tenía para ellos. Entonces vamos a leer los siguientes versículos del 6 al 14 en esta ocasión. Dice: Él les dijo, hablando de Jesús: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Saben, Jesús estaba poniendo un contraste entre lo que era la capacidad humana y los planes hechos según el poder de Dios. Estos hombres, después de haber batallado toda una noche queriendo pescar algo, no tenían absolutamente nada. Entonces viene Jesús y como una manifestación de su poder y un recordatorio de que Él sí tenía el poder para proveerles, simplemente les dice, bueno, tiren la red al lado derecho. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero estos hombres eran expertos. ¿Cómo se podría sentir una persona que era experta pescador y que después de una noche que no pudieron agarrar nada, alguien les diga, tiren la red ahí a la derecha y ahí van a encontrar los peces? Seguramente para ellos fue algo como no muy cómodo, ¿sabes? Escuchar que alguien desde la playa dijera, no, tírenla ahí a la derecha, ahí van a encontrar los peces. Pero por alguna razón estas personas notaron que en este hombre que les hablaba había autoridad y no rehusaron seguir su instrucción y tiraron la red a la derecha y encontraron una gran cantidad de peces. O sea, Jesús estaba mostrando cómo Él tiene poder de la naturaleza. Aún los peces obedecían a Jesús. Seguramente fue Jesús quien aumentó todos los peces toda la noche, de tal manera que la red no pudiera atrapar a ninguno, y seguramente fue Jesús también quien trajo a los peces para que estuvieran en el lugar preciso. En ese momento fue cuando Juan pudo entender quién era la persona que le estaba hablando. Juan se dirige a Pedro y le dice, es el Señor. Y si nosotros podemos ver como que Juan era un poco más rápido para percibir a Jesús, pero saben, Pedro era más rápido para actuar. Inmediatamente cuando Pedro supo que era el Señor, dice que se puso su ropa. Pues en la costumbre judía ellos usaban dos túnicas, una interior y una exterior. Seguramente se había quitado la túnica exterior para poder ir a pescar, y inmediatamente supo que era Jesús, se puso su ropa, se tiró al agua y nadó hacia él. ¿Saben? Imagínense cuánta pasión y cuánto amor de Pedro por Jesús, que en el momento que supo que quién era el que estaba en la playa, no le importó nada. Él dejó allá que los otros 6 discípulos se encargaran de la barca y que llevaran los peces, pero él quería estar con Jesús. Cuando Jesús le hace esa referencia diciendo es el Señor, Él no estaba haciendo un simple mención de cortesía señalando a una persona, sino que Él estaba utilizando aquella expresión que representaba a Dios. Es como que Juan le estaba diciendo a Pedro, es Dios mismo que está ahí en la playa hablándonos a nosotros. Juan pudo haber usado la expresión es el Maestro, es el Mesías, es el Cristo, o incluso pudo haber dicho es Jesús el que está ahí, señalarlo específicamente por su nombre. Pero la expresión que él utilizó fue decir es el Señor. Y cuando los judíos usaban esa expresión, viene de cuando Dios reveló su nombre con el cual se iba a identificar con el pueblo de Israel. Él utilizó una expresión que para nosotros se ha traducido como Jehová o como Yahvé, pero viene de un vocablo griego que no tiene una pronunciación exacta, sino que se han adaptado a aquellas pronunciaciones posibles que podrían haber para esa palabra. Pero los judíos, que eran tan temerosos en teoría del nombre de Dios, tenían tanto temor o tanto legalismo, podría decirse, de no pronunciar el nombre de Dios, porque había un mandamiento que decía no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, para evitar tomar el nombre de Dios en vano, en vez de utilizar la palabra Jehová o Yahvé, ellos empezaron a sustituir en sus escrituras esa palabra con la frase el Señor. Entonces, cuando Juan le dijo es el Señor, era como hacer referencia a aquella persona que no eran ellos ni siquiera dignos de pronunciar su nombre, sino que era Dios mismo quien estaba ahí. Pedro lo entendió perfectamente, entendió que Jesús, el Señor, estaba en la playa. Y yo no sé, ustedes imagínense este momento. Llegan a la playa después de una noche de haber trabajado, cansados, desvelados,
y van y encuentran una fogata encendida, unas brasas, y Jesús esperándolos con un pescadito, con pan. ¿Se imaginan qué muestra de Jesús para ellos, para hacerles ver que Él realmente tenía cuidado de ellos, que Él realmente anhelaba tener comunión con ellos? Y cuando se acercan ellos a la orilla, cuando se acercan todos, dice que Jesús les dice: vengan, coman. Y en la narración se ve como que todos los discípulos se quedaron parados y ninguno hallaba qué hacer, y ninguno se atrevía a preguntar quién era, porque todos entendían que era Jesús, pero del asombro como que no se atrevían a llegar donde estaba Jesús y tomar del pez. Entonces fue Jesús que tomó el pez, dice la Biblia, se acercó y les dio. Era una muestra de cómo Jesús cumplía verdaderamente su palabra, que Él decía que Él venía a servir, no a ser servido. Él vino a servir, y en el aposento alto demostró que su servicio llegaba a tal punto que se puso como un esclavo lavándole los pies a ellos, y les estaba dando esa segunda lección a ellos. Si ellos querían actuar en su propia fuerza y volver a sus viejos oficios, no iban a obtener ningún resultado. Si ellos querían alejarse de Dios y dejar el servicio de Dios, ellos no iban a tener éxito. Pero si ellos actuaban conforme al plan de Dios, iba a ser el poder divino, el poder de Jesús que se iba a manifestar para mostrarles que Él tenía control. En estos primeros versículos vemos cómo Jesús le está dando una lección de servicio. Él estaba ahí para servirles, estaba ahí para tener tiempo con ellos, estaba ahí para suplir sus necesidades. Pero especialmente, ¿sabe? Jesús estaba preparando el ambiente para una plática que para estos hombres seguramente sería inolvidable. Los versículos que vienen después, que es el momento donde Jesús habla con Pedro, se lo voy a decir así. Si ustedes recuerdan el escenario de cuando Pedro negó a Jesús, era alrededor de una fogata, ¿verdad? Y como que Jesús estaba replicando el escenario y volvió a tener una fogata, y iba a tener una conversación con Pedro que seguramente le iba a recordar aquel momento donde él, de una manera muy cobarde, había negado a su Señor. Vamos a leer los versículos 15 en adelante. Vamos a ver los versículos, en este caso vamos a ver, en la primera parte mirábamos las lecciones de servicio que Jesús les daba a sus discípulos. Ahora miremos esto, los requerimientos que Jesús iba a ponerles a ellos para poder servirle. Versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús, en alguna ocasión, a los judíos le habían preguntado cuál era el gran mandamiento de la ley. Jesús dijo que el gran mandamiento en la ley era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese era la expresión, ese mandamiento era el que resumía toda la ley en cuanto a la relación de Dios con el hombre. Y Jesús lo que estaba enseñando es que la base de la relación entre Dios y el hombre era el amor. Y en este caso Jesús le estaba enseñando a Pedro, y también por ende estaban los otros discípulos alrededor, también le estaba enseñando a los otros discípulos que la base del servicio iba a ser el amor. Cuando Jesús se refería, cuando Pedro contestaba, Jesús le decía: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Incluso les dice, la primera vez dice: apacienta mis corderos. El cordero es una oveja, pero el cordero se le llamaba cordero aquel
animalito que tenía menos de un año, un animalito inmaduro, inexperto. Entonces Jesús le está diciendo, bueno, va a haber una buena cantidad de corderitos en el rebaño que necesitan ser cuidados. Pedro, pastorea mis ovejas, pastorealos. Y saben, en esta conversación, en nuestra traducción no podemos notar un dato muy importante. Cuando hablamos del amor de nosotros hacia Jesús. Si ustedes pueden ver el Pedro que está hablando con Jesús, ya no era el mismo Pedro que le había negado. Cuando Jesús le dijo a Pedro y le dijo a todos los discípulos, les dice, de cierto les digo que esta noche todos se escandalizarán de mí y cada quien saldrá por su lado. Y Pedro le dice, yo no, Jesús, olvídate que yo, aunque tenga que morir, nunca te voy a dejar. Y Pedro le dice a Jesús, y Jesús le dice a Pedro le dice, antes de que el gallo haya cantado, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le decía, aunque tenga que dar mi vida por ti, yo no te voy a negar. Era un Pedro extremadamente confiado en sí mismo. Pero el Pedro que vemos aquí, cuando Jesús le hacía la pregunta, le decía, tú lo sabes. Ya no se atrevía a decir, Señor, yo estoy seguro que te amo. No hay nadie que te ame más que yo. Pedro había dicho anteriormente, aunque todos se vayan, yo no me voy a ir. Él como que estaba diciendo, estos no te aman de verdad, Jesús, pero yo te amo, yo no me voy a ir. Pero en esta ocasión, ¿saben? Pedro le estaba diciendo, y lastimosamente nuestra Biblia no refleja exactamente el sentido de la plática. En el idioma griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, existen varias palabras para que nosotros las traducimos al español como amor. Una de esas palabras es agapao, que se traduce como amor, pero la idea de ese amor es un amor superior, un amor supremo, un amor totalmente despojado de uno mismo y entregado para la otra persona, como es el amor de Dios para nosotros. Y otra expresión es el amor, que usa una palabra que es fileo, que es un amor muy fraternal, es un amor que se da a la otra persona, pero que no está en la misma categoría del amor ágape, del amor de Dios para con nosotros. ¿Saben? En el texto griego, la pregunta es, Jesús le decía a Pedro, ¿tú me amas? Pero usando la palabra agapao. Y saben, Pedro le respondía, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo, pero era fileo, tú sabes que te amo, pero no de la misma clase de amor que tú estás hablando. La segunda vez Jesús le dice, Pedro, me amas, siempre utilizando la palabra agapao, y Pedro le contesta de la misma manera, Señor, tú lo sabes, tú sabes que yo te amo, pero fileo. Hay algunas traducciones que en vez de poner amor, ponen te quiero. Pero, o sea que Jesús le contestaba, ¿me amas? Y Pedro le decía, yo te quiero. ¿Me amas? Yo te quiero, Jesús. Y la tercera vez Jesús cambia su pregunta y le dice, Pedro, ¿me quieres? Ya Jesús ya no decía, Pedro, ¿me amas? Siempre es amor, fileo es amor. Es la misma pregunta, ¿me amas? Pero ya no en el sentido del amor de Dios. O sea que Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿estás seguro que por lo menos me amas al nivel de lo que un humano puede amar? Por lo menos me fileas. Y dice la escritura que Pedro se entristeció porque él notó la diferencia en la pregunta. Él notó que Jesús ahora le estaba preguntando no simplemente que si lo amaba con el amor de Dios, sino que si por lo menos le amaba con ese amor filial que le estaba mostrando. Entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Pero ya no era el mismo Pedro que presumía de su capacidad, era aquel Pedro que reconocía verdaderamente sus limitaciones, era aquel Pedro que reconocía que necesitaba más de Jesús todavía.
Pero saben, ese era el Pedro que Jesús necesitaba para su ministerio. No era el Pedro que se confiaba en sí mismo, que se creía capaz. Era el Pedro que iba a servir no por su propia capacidad, sino que iba a servir por el amor que él tenía por Jesús, por el amor que Dios iba a derramar en el corazón de Pedro para poder amar a Jesús. Entonces la base de Jesús les estaba enseñando que un requisito para el servicio, el principal requisito para servir a Jesús, es el amor. Nosotros no podemos servir a Jesús si no le amamos. Si nosotros no amamos a Jesús, el servicio para nosotros es una carga y nos va a costar y nos vamos a sentir que lo que tenemos es una tarea más que un privilegio. Vamos a sentir que tenemos una obligación más que una oportunidad de gozarnos en el Señor al servirle. Por eso el amor es la base del servicio. Por eso cada persona debe considerar bien y observar su corazón si en el momento que va a servir viene considerando que es una muestra de amor de Él para Dios lo que está haciendo y que es un privilegio hacerlo. Cuando hablamos de servir, estamos hablando ya sea de las personas que cantan, de los que están en la escuela dominical, de una persona que le pueda dar la bienvenida en la puerta, de alguien que pueda tener lista la papelería, los boletines, de alguien que pueda preparar el café, de alguien que pueda mover las sillas. Cualquier área en la que nosotros sirvamos, la motivación debería ser la misma. Es decir, yo voy a mover una silla porque amo a Jesús. Qué privilegio mover esta silla, como una expresión de mi amor por Jesús. Porque la base es el amor. Ahora vamos a seguir leyendo también versículos 18 y 19. Dice siempre Jesús hablando con Pedro. Jesús conocía a Pedro, Jesús no necesitaba preguntarle a Pedro. Pero saben, estas tres preguntas estaban hechas con un propósito. Recordarle a Pedro que así como le había negado 3 veces, Jesús estaba dispuesto a restituirle. Porque Jesús, a pesar de que entendía que Pedro le decía, yo no te amo todavía de la manera de la que tú estás hablando, pero él siempre decía, Pedro, pastorea mis ovejas. El mandato siempre es el mismo, la comisión siempre te ha sido dada. Tú has sido llamado para ser pescador de hombres. Así como lo llamó la primera vez, ahorita le estaba reafirmando, ahora le estaba diciendo, tú pastorea mis ovejas, Pedro. Le estaba reafirmando el llamado, estaba mostrándole que a pesar de la negación, no había sido descartado. Y saben, yo creo que es algo que nosotros necesitamos en esta iglesia. Darnos cuenta que si alguien peca, nuestro propósito no debería ser decir, no hermano, usted pecó, olvídese que va a volver a servir aquí en esta iglesia. Jesús restauró a Pedro. Pedro tenía un llamado y Jesús quería que cumpliera su llamado. Si una persona peca, nuestro deber es restaurar a la persona. Aunque esto implique un tiempo de disciplina, pero el fin tiene que ser la restauración, no la humillación ni apartar a la persona del servicio. El fin tiene que ser restaurar a la persona para que pueda volver a servir, que pueda volver a utilizar sus dones y talentos para el servicio del Señor, para que pueda poder seguir expresando su amor a Jesús por medio del servicio. Pero Jesús va a seguir enseñándole a Pedro. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sigue. Saben, este pasaje era muy claro. Los discípulos, Pedro entendía y los discípulos entendían claramente lo que Jesús les estaba diciendo. Le está diciendo, Pedro, por causa de ese amor que tú me tienes, tú vas a terminar dando tu vida por mí. ¿Y sabes cómo la vas a dar? Igual que yo, vas a ser crucificado. Porque esa expresión, extenderás tu mano, era la expresión utilizada para señalar a alguien que iba a ser crucificado. Pero ¿saben? Este momento yo me imagino que para Pedro debió haber sido de tanto gozo, porque la primera vez Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar, y fue cierto. Pero esta vez le está diciendo, Pedro, tú me vas a glorificar dando tu vida por mí. Entonces para Pedro era, qué alegría saber que yo voy a morir sin volver a negar a Jesús. Es más, no lo voy a negar, voy a dar mi vida por eso.
Voy a terminar glorificando a mi Señor, entregando mi vida, y sé que lo voy a hacer con valentía porque ya Jesús me lo ha declarado que así va a terminar mi vida. Imagínense cuánto gozo, cuánta alegría saber que ya no más iba a fracasar en su ministerio, que Jesús le estaba garantizando éxito. Y se imaginan, el éxito era dar su vida por él. Para nosotros éxito podría representar llegar a tener bienes, posesiones, casas, carros o cualquier cosa, pero el éxito es lograr el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos éxito. Y Pedro estaba totalmente convencido de que iba a tener éxito, pero lo que Jesús le estaba enseñando a todos los discípulos es que para servir a Jesús necesitamos convicción. No podemos servir a Jesús sin estar convencidos de que eso es lo que deseamos hacer, de que eso es lo mejor para nuestras vidas. Jesús les estaba enseñando a todos los discípulos que servirle a Él les podría costar la vida, y que tenían que estar dispuestos y listos para dar su vida por causa del nombre de Jesús. Si leemos, bueno, no lo vamos a leer, pero yo creo que ustedes recuerdan una narración donde Jesús en Lucas capítulo 9, bueno, voy a leérselo yo, no es necesario que ustedes lo busquen para poder avanzar un poquito. Lucas capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer unos versículos del 26 en adelante. Perdón, vamos a leer del 23 en adelante. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Saben? Jesús les estaba diciendo que para seguir al Señor, para seguirlo a Él, ellos tenían que estar convencidos de que era más valioso seguir a Jesús aún que sus propias vidas. Tenían que estar convencidos que el que quiera hallar su vida, la tiene que perder. Es decir, la tiene que entregar, tiene que dársela a Jesús. En ese momento esta persona halla su verdadera vida. Pero el que quiere conservar su vida la pierde. Porque el querer conservar nuestra vida a nosotros mismos nos lleva a la perdición. Cuando vivimos para nosotros, vivimos en un camino que lleva a la perdición. Pero cuando vivimos para Jesús, estamos en el camino que nos lleva a la salvación. Jesús le estaba enseñando a esta gente que era necesario tener claro lo que significaba seguirlo a Él y servirlo. Jesús se lo dijo a Pedro de esta manera tan directa que él, como una muestra de amor, iba a terminar dando su vida. Y saben, para Pedro eso fue gozo. Para Pedro eso fue alegría. Él estaba seguro y convencido de que ese era el deseo de él, dar su vida por causa de Jesús. Ahora, hay otro requerimiento más en cuanto a Jesús, en cuanto al servicio. Miren el versículo 20 en adelante, dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces miren, Pedro en ese momento, cuando Jesús estaba hablando y le estaba diciendo la forma en que él iba a entregar su vida y la forma en que iba a glorificar a Jesús por medio de la muerte con una crucifixión,
De hecho, la historia y la tradición de la iglesia narra que verdaderamente Pedro murió crucificado, pero él manifestó que no se sentía digno morir de la misma manera que su Señor y pidió que lo crucificaran boca abajo. Y esa es la tradición, cuenta que la forma de la muerte de Pedro fue crucificado cabeza abajo, cumpliéndose así de una manera específica y concreta lo que Jesús le había dicho. Pero saben, Pedro vio a Juan en ese momento. Yo me imagino a Pedro con Juan como dos buenos amigos. Y Pedro de alguna manera como interesado, bueno, yo voy a morir crucificado, y le dice a Jesús, y Juancito, ¿cómo va a morir Juan entonces? ¿Qué le va a pasar a él? Si a mí me toca crucificado, ¿y a él qué le toca? Y ahí es donde viene Jesús y le dice, Pedro, ¿y a ti? ¿Qué te importa? Eso no importa, Pedro. Si yo quiero que él quede, más bien hasta que yo venga, queda a ti. Tú sígueme, le dice. Y saben, nosotros tenemos un problema. A nosotros nos interesa mucho lo que le pasa a las otras personas. Y estamos pendientes a lo que le pasa a la otra persona. Y cuando hablamos del servicio, estamos más pendientes todavía. ¿Saben? Cuando hablamos del servicio, nosotros decimos, no, pero yo hago esto y hago esto. Mire que el hermano usted no le pide que le ayude. Mire que yo hago esto y lo otro. Y el hermano nada. Yo practico y el otro hermano no. Pero ¿saben? Jesús lo que le está diciendo a Pedro es que no importa lo que hagan los demás. Aquella persona que va a servir a Jesús debe centrarse en Jesús, no en lo que los demás hagan o no en lo que los demás dejen de hacer. Lo importante es qué estoy haciendo yo. ¿Estoy cumpliendo yo el llamado de Jesús para mi vida? ¿Estoy centrado en Jesús o estoy centrado en los demás? Jesús le dijo a Pedro, aunque esa forma en que esa expresión está ahí como un poco sarcástica, o no sé cómo decirla, ¿verdad? Como un poco dura, podríamos decir, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Si yo quiero que él esté hasta el final, cuando yo regrese, ¿a ti qué, pues? Pero saben, no era la intención de Jesús ofender a Pedro. La intención de Jesús era que Pedro entendiera que lo importante era que él se centrara en Jesús. Por eso le dice que a ti, tú sígueme, le dice. O sea, tú céntrate en mí. Lo que yo vaya a hacer con Juan, lo que yo vaya a hacer con cualquier otro de los discípulos, eso no debería cambiar para nada el que tú me sigas. Saben, nosotros deberíamos estar con nuestra misma convicción. No importa lo que haga o no haga la otra persona, nosotros debemos seguir a Jesús, porque estamos convencidos que ese es el llamado de Jesús para nosotros, y porque Él pagó por nosotros, porque Él nos rescató, porque le pertenecemos a Él, porque Él es digno de nuestro servicio. Así que yo quisiera animarles este día, sirvamos a Jesús. Como iglesia tenemos muchas oportunidades para servir. Tenemos algunos planes que no los hemos podido echar a andar porque no tenemos suficientes personas con las que podamos entablar algunos planes de la iglesia. Pero quisiéramos que todas las personas que están en la iglesia se involucren en el servicio. Esto quiere decir que todos es necesario que estudiemos, que nos capacitemos y que nos preparemos para servir. Así que recuerden, Cristo nos ama con un amor ágape, con un amor incondicional. Y aunque Él sabe que en muchas ocasiones nos cuesta amarlo de esa manera, Él siempre quiere que nosotros le sirvamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Tú eres bueno, Señor. Gracias por habernos permitido estar estudiando el Evangelio de Juan, Señor. Ayúdanos a tener la convicción firme de seguirte, Señor, de servirte a ti, de vivir para ti, Señor. Pon ese amor en nuestro corazón, Señor, el amor que nos va a impulsar a servirte de una manera verdadera y genuina, Señor. Y gracias, Señor, gracias por llamarnos, por querer hacernos parte de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.